Vamos a hablar hoy acerca de la caída del Imperio Babilónico. Como decía Mandis, venimos estudiando una estatua, que es la estatua de Nabucodonosor. Vamos a empezar a estudiar la caída del primer imperio, que es Babilonia, la cabeza de la estatua. Miren, en la historia de la humanidad, todos los imperios que han existido, ya sean los más poderosos, los más débiles, siempre han tenido una época de oro, una época de decadencia. Y Babilonia no se escapó a esto. Babilonia fue un imperio que tuvo su supremacía, tuvo su época de oro, pero recuerden ustedes que el problema no solo era algo profético, sino que también el problema es el humano. Una vez el humano tenga poder y se le da el poder, se corrompe. Y una vez la cabeza se corrompa, todos los demás se siguen corrompiendo. Y eso únicamente contribuye al deterioro y a la decadencia de cualquier imperio que pueda existir. Claro, aquí estamos hablando de la historia de la humanidad. Sin embargo, es parte del proceso de la caída de los imperios. Bien, vamos a hablar de que el imperio de Babilonia cayó en el año 539 antes de Cristo. Esa es la época en que vamos a terminar. Hemos dividido el tema en 5 o 6 secciones para ir conociendo poco a poco cómo fue que cayó, por qué cayó, pero vamos a hacer un poquito de historia. Miren, la historia ustedes ya la saben. El orador Herbert, que dio los temas anteriores, los 2 domingos anteriores, nos hizo una mención histórica de cómo era Babilonia. Todo lo que tenía Babilonia, todo lo que producía, cómo estaba organizada, las estructuras arquitectónicas, los jardines colgantes, cómo manejaban el río a través de la ciudad, cómo era que estaba protegida, era realmente una ciudad completamente inexpugnable, pero todo eso ya lo vimos en los videos, ¿verdad? Que gracias a Herbert por haberlo pasado, porque si bien es cierto, no en ese momento no se podía hacer un video de esa naturaleza, pero de acuerdo a los hallazgos arqueológicos se ha podido montar un esquema de cómo era Babilonia. Y además tenemos algunos historiadores como Heródoto, que nos habló de la ciudad, que hizo una breve descripción porque él visitaba Babilonia. Y entonces vamos a hacer un pequeño parangón de esto para que podamos tener una idea y de qué es Babilonia y después tengamos una idea por qué cayó Babilonia. O sea, cómo es que logró caer Babilonia a pesar de todo lo que tenía. Bueno, vamos a comenzar. Heródoto nos dijo que Babilonia tenía 24 kilómetros de cada lado. ¿Ya? Era una ciudad cuadrada, tenía doble muralla, separada una de la otra por 11 metros y rodeaban completamente la ciudad. Cada muro medía 7 metros de grosor, de tal forma que hasta un carruaje podía montarse encima y podía caminar un ejército completo para poder defender la ciudad. Y cada muralla tenía alrededor de 11 a 12 metros de altura. Imagínense, era una ciudad pues definitivamente bien protegida. Bueno, aquí son algunas de las fotos que tenemos para que nos recordemos de los videos que nos pasó Herbert. Veamos a grosso modo cómo era la ciudad y cómo el río Éufrates la atravesaba, que era la que le daba vida a la ciudad. El río Éufrates servía para darle suministro vital a los jardines, a la población, a las zonas de agricultura que tenían dentro para que pudieran sobrevivir. Sin embargo, el río estaba protegido también por 2 puertas, ¿no? Una de donde salía y otra donde ingresaba, de tal forma que nadie pudiera sumergirse. Ya, o sea, todo estaba bien pensado, definitivamente. Por eso era que Nabucodonosor se enorgulleció de la ciudad y dijo, esta es la ciudad que yo construí, ¿verdad? Porque realmente es una ciudad muy, 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 muy admirable. Bueno, nos vamos a las partes importantes de cómo es que la ciudad, cómo es que su proceso administrativo, religioso y político contribuyen a que esta ciudad logre caer.
Pero primero era una religión politeísta. Su dios era Marduk, o Beli significaba señor. No creía en el dios de Nabucodonosor. Recuerden ustedes que Nabucodonosor llegó a reconocer a Dios de Daniel como el Dios supremo. Sin embargo, después de que Nabucodonosor muere, deciden algunos reyes que no logran mantener el sistema y llega hasta el último rey, que es el que vamos a hablar más adelante, que se llama Nabonido. Pero mantiene las costumbres y tradiciones que tenían antes de Nabucodonosor. Entonces vuelven otra vez a la religión politeísta. Y su dios, como les decía, era Marduk. Tenían un templo, el templo más importante, como lo veíamos en los videos de Heber, era el de Sagli. En ese centro estaba la torre de Tinamanaki, ¿ya? Donde era el templo mayor. Como nos decía Herbert, tenía 53 templos, 995 santuarios y 384 altares en las calles. Su creencia en la astronomía y astrología hacía que dependiera su futuro de esto, al interpretar los astros y la astrología. Tenían un día especial para adorar, que era el día domingo. Hoy en nuestro tiempo es el día domingo, en aquel tiempo era el primer día de la semana, ¿ya? Y adoraban al dios Sol, porque recordarán ustedes que en la historia que se les hizo, tenían un dios que representaba al Sol, ¿verdad? Que era hijo de una señora, y ya se los explicamos, no vamos a entrar en más detalle. Y practicaban una serie de procesiones continuas para adorar a su dios. Ellos tenían un dios por día y había una fecha en año, en un día que todos salían a visitar a su dios, a su jefe, a su dios supremo, y los llevaban paseando. Bueno, adoraban al dios Sol como parte como el fuego y encendían veladoras y fuegos en señal de adoración. Heródoto dice que Babilonia era el nido de la idolatría. ¿Por qué? Porque Babilonia tenía una mezcla de religiones y de costumbres y tradiciones que hacían que realmente no se supiera quién adoraban, ¿verdad? O sea, sí adoraban a Marduk, pero también tenían un montón de dioses que tenían su contribución y los adoraban de diferentes formas, de tal forma que era una religión bastante complicada. No es como la que normalmente llevamos ahora, ¿verdad? Que la cristiana, que sabemos que adoramos a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. No, en ese momento se adoraba a todos, ¿verdad? Como les decía, tenían un Dios, un santo, si ustedes quieren decirle, pero un Dios por día. Todos los días tenían un santo. Y adoraban a ellos, y lo seguían adorando. Adoraban a la madre y a su hijo, que era Semiramis y Tamuz. Eran los que dirigían casi toda la religión en Babilonia. Los sacerdotes usaban túnicas negras, tenían una identificación y una vestimenta especial, no llegaban a ser sacerdotes cualquiera, ¿verdad? Tenían que ser personas especiales y por eso mismo usaban túnicas negras para poder ser identificados. Los sacerdotes usaban también una cosa que le llaman la tonsura, o sea que ellos se recortaban el pelo en forma de círculo. Recuerden que ellos adoraban al sol y el sol es redondo, entonces ellos trataban de identificarse con este Dios. Practicaban lo que ellos le llaman el misterio, que nosotros podríamos llamarle ya traducido como la misa. No es más que la adoración en unas palabras hacia sus dioses que los repetían y se llenaban de un montón de palabras para poder repetir lo mismo, ¿va? Y era exclusivamente dirigido para ellos. Comían también lo que nosotros ahorita podríamos identificarlo como hostia. Era un panito en forma de sol y redonda, que ellos lo adoraban como parte del sol, ¿verdad? Como su identificación hacia el sol. Entonces ellos tenían parte de esta comida dentro de sus procesiones y dentro de su cultura religiosa. Y en el día del año que adoraban a su dios Marduk, pues todo esto se realzaba y se promovía. Ya, todas las religiones han tenido algún tipo de comida que los identifica, ¿va? Por ejemplo, la cristiana judía tenía los panes sin levadura, pues los babilónicos tenían
lo que podríamos llamarle hostia por la traducción del idioma, y que lo comían como en honor a ellos, ¿verdad? Creían en el cielo, porque allá estaba el sol, en el infierno y en el purgatorio, que nosotros ahora lo conocemos como un intermedio entre el cielo y el infierno. Y ellos lo creían porque pensaban que el que moría, pues si no había logrado ser acepto a sus dioses, pues tenía la oportunidad de volverlo a hacer. Creían en la inmortalidad del alma, definitivamente. Ya el muerto no se muere, sino sigue viviendo y sigue estando pendiente de todo lo que pasa sobre la tierra. Los sacerdotes de Babilonia no tenían pareja. Eran personas que se dedicaban completamente a la religión y a oficiar. A las sacerdotisas que se ocupaban de mantener y de dar y hacer también todos los ritos que se correspondían a los santos o a las dioses mujeres, se les puede comparar o se les llamaba monjas. Se puede poner ese nombre de acuerdo a la ¿cómo se llama? A la traducción. Bueno, tenían una época especial donde practicaban y adoraban a su Dios, y era la cuaresma, eran 40 días donde ellos adoraban completamente a su Dios, y todos los santos de todos los templos y todos los santos que habían en las casas salían en esas procesiones a visitar a su Dios, como un reconocimiento del Dios, pues. O sea, y para que la gente los viera. Usaban anillos de adorno en homenaje al dios Sol, porque el dios Sol era todo para ellos, entonces todo lo tenían que tener en relación con él. Bueno, el 25 de diciembre, ya calculando las épocas y las fechas, ellos adoraban a su dios, el Sol, ¿ya? Ellos adoraban a su dios ese día, y era un día especial para ellos, era el día en que todos los santitos que estaban en Babilonia salían en procesiones, con candelas encendidas para que se iluminaran. Recuerden que no había luz eléctrica, ¿va? Entonces encendían las candelas, porque también recuerden que hablamos de que ellos encendían fogatas y fuegos, ¿va? Porque el sol representa fuego, entonces ellos encendían candelas para poder adornar sus procesiones. Ellos celebraban el culto a las imágenes, por eso mismo es que les decíamos que Babilonia tenía 53 templos, 995 santuarios y 384 altares en las calles, ¿verdad? O sea, imagínense la cantidad de imágenes que tenían para poder adorarlo. Bueno, tenían días específicos para unos días específicos, para dioses específicos. O sea, todos los días tenían un dios al cual adoraban, ¿ya? Todos los días tenían que adorar a un dios, y todos los días tenían un nombre especial. Y tenía un sacerdote máximo, porque era el que dirigía todo el esquema político y religioso de la nación, y era el sacerdote que dirigía todo era el que mandaba, y era un orden vertical, no era horizontal sino vertical. La orden venía de arriba y se tenía que cumplir, ¿ya? Bueno, eso es en el aspecto religioso, para que ustedes vean cómo era la religión de Babilonia. Ahora, en el aspecto político tenemos la sucesión en el trono, ¿ya? Que es lo que nos interesa. Después de la muerte de Nabucodonosor, inició su reinado Nabonido, ¿ya? Nabonido era hijastro de Nabucodonosor. Nabonido trasladó su residencia hacia la ciudad de Temán en el año 550. Ahora, ¿cómo es que Nabonido deja Babilonia? Nabonido, según la historia y según los hallazgos arqueológicos, que ustedes lo pueden investigar, pero no podemos entrar a muchos detalles, porque si no, nos vamos a tardar demasiado, pero según la historia y según la arqueología, Nabucodonosor Nabonido no era un hombre de guerra tan fuerte como era Nabucodonosor. Era un hombre más pacífico, más tranquilo, y entonces él no pudo extender más la extensión de Babilonia y las conquistas, y se tuvo que someter a algunas guerras. Sin embargo, como no era un hombre completamente de guerra, algunas las perdió, y en este momento de la guerra que él tenía, perdió una guerra, ¿ya? Perdió la última guerra, y entonces cuando él se sintió que había perdido, se aisló en la ciudad de Temán en el año 550 antes de Cristo. Y como él había sentido la derrota,
se dedicó a adorar a sus dioses y entonces dejó la cabecera o la capital de su imperio, que era Babilonia, a Belsasar, ¿ya? Y lo nombra como regente o como encargado, si ustedes quieren, de Babilonia. Y él se dedicó primero a hacer la guerra, de ahí a retirarse, de ahí a adorar a sus dioses, y deja Babilonia, que era la ciudad y era la capital, en manos de, ¿cómo se llama? Belsasar. Ahora, Belsasar no era un hombre de guerra tampoco, pero lamentablemente Belsasar fue como un rey que no tenía la capacidad de administración, ni tenía la capacidad de dirigir una ciudad como Babilonia. Y entonces, él era un hombre más de fiestas, más de, de, de cosas que no hacían que su gobierno creciera, ni de conquistas. Y eso llevó entonces a que Babilonia empezara su época de decadencia. En las manos de Belsasar, Babilonia decayó más todavía. Entonces, la época de oro de Nabucodonosor pasó una época de decadencia con Nabonido y terminó destrozándose completamente con Belsasar. Todo esto lo llevó a unas luchas internas, porque recuerden ustedes que cuando la cabeza o el emperador no dirige bien una nación, entonces surgen intereses creados, intereses particulares, surge gente que quiere subir, gente que quiere actuar de diferente forma, gente que quiere cobrar el poder de la nación o simplemente quiere aprovecharse. Y en este momento, pues las luchas internas se provocaron tanto en el poder civil como en el religioso, porque como era una ciudad politeísta, pues entonces ya algunos grupos pequeños quisieron gobernar y quitarle el poder, tanto civil y religioso. Y esto llevó a un sistema de decadencia. Sin embargo, Belsasar continuó con su vida de lujuria, con su vida de fiesta y de festejo, y se olvidó realmente del peligro que tenía Babilonia. Recuerden ustedes que habíamos hablado y habló Herbert de que Babilonia, con todo lo que tenía, era una ciudad difícil de conquistar. Definitivamente, por muy decadente que fuera, era difícil de que la pudieran conquistar por la forma en que estaba construida. No había forma de poderla construir. Y entonces el Belsasar, sabiendo esto, pues se dedicó a las fiestas, a disfrutar, porque sabía que para que pudiesen entrar en Babilonia tendría que haber sido muy bueno para que pudiera encontrar la falla, pero su ejército estaba bien montado y estaba organizado de tal forma que no pudieran entrar. La única forma que tenían era el río, pero no podían entrarlo porque también tenían bien cuidadas las puertas del río, ¿verdad? Entonces, todo estaba listo como para que Babilonia no fuera conquistada. Bueno, pero en el año 540, ¿se recuerdan ustedes con la estatua de Nabucodonosor que estudiaron? Viene primero Babilonia, vienen después los medos y los persas que conquistan a Babilonia. Pues entonces en el año 540 se inicia la amenaza de incursión de las tropas de los medos persas. Y empiezan a provocar a Babilonia, empiezan a estudiar cómo poder frenarla, ¿ya? Cómo poder entrar, cómo poder conquistarla. Y Nabonido intenta, por un momento, aún estando fuera de la capital de Babilonia, intenta frenar a Ciro, al que estaba al mando de los medos persas, pero no logra hacerlo. ¿Ya? No logra hacerlo porque, como les decíamos antes, Nabonido no era un hombre de guerra. ¿Ya? Había llegado porque al fin y al cabo tenía que llegar, porque sucedió a Nabucodonosor y a los otros reyes, pero no era un hombre de guerra. ¿Va? Recuerden ustedes que antes de poder suceder en el trono a alguien, se hacía por sangre, se hacía por política o se hacía por religión. Si el sacerdote ordenaba que seguía, seguía, y si la rama sanguínea decía que seguía pues seguían, y así fue como llegó Nabonido. ¿Va? Llegó Nabonido a dirigir Babilonia, pero no era un hombre de guerra. Por lo tanto, cuando se enfrenta con Ciro, lo único que logra es ser derrotado. Y entonces se va y se aísla aún más y se va a la ciudad de Borcia.
y deja abandonada la capital a cargo de Belsasar, ¿ya? Quien fue el último gobernador, ¿ya? Entonces, Belsasar, como ya lo vimos, no era un hombre de guerra, sino era un hombre o sea, que era un hombre más que se dedicaba a las fiestas, le gustaba el lujo, le gustaban las orgías, le gustaba disfrutar del poder y de la fama de Babilonia y del dinero que tenía Babilonia también, pero no era un hombre capaz de dirigir una ciudad y un ejército como era Babilonia. Bien, ahora vamos a entrar a los hechos, la tercera parte de los hechos que marcan la caída de Babilonia. Ya tenemos una idea de lo que era Babilonia, ya lo sabíamos, porque Herbert nos hizo el favor de hacer una buena presentación. Entonces ahora vamos a ver los hechos que marcan la caída de Babilonia. Recuerden que la profecía decía que después de Babilonia iba a entrar otro rey, ¿ya? Que eran los medos y los persas, ¿ya? Después de los medos y los persas vamos a tener otro reinado, pero vamos a conocer las circunstancias en las cuales cayó Babilonia. Según la historia, el 12 de octubre del 539, Belsasar, entonces a sus orgías y banquetes que tenía, y fiestas que tenía, ofreció un banquete, dice, a sus cortesanos, o sea, a toda la gente que vivía con él y trabajaba con él, en un salón que se llama el Meridional. Cuando vimos los videos de Herbert también se mencionó que habían varios salones, pero el Meridional era el salón más amplio y más grande que tenía Babilonia, más o menos según han hecho los cálculos a los arqueólogos, mide 900 metros cuadrados, con una capacidad para 2,000 personas. Entonces, en ese momento que Belsasar hace su fiesta, invita alrededor de 1,000 príncipes, con sus supuestas esposas y sus supuestas mujeres, ¿verdad? Y con todas sus autoridades que estaban ahí. Y era el salón, supuestamente, de acuerdo a los arqueólogos, que tenía la capacidad para soportar y para albergar a 1,000 personas. ¿Ya? Esto lo podemos ver en el versículo 1 y 2 de Daniel 5. Miren, no vamos a leer todo el capítulo porque tiene 31 versículos y nos llevaría demasiado tiempo. Nos vamos a centrar en los versículos clave que nos dicen y que nos hablan de la caída de Babilonia, porque eso es lo que queremos ver, cómo cayó. Lo demás es un poco de historia y un poco de que tendríamos que entrar más en historia y arqueología para entenderlo, pero nos vamos a centrar en lo que es realmente la caída de Babilonia. Bueno, Daniel capítulo 5, en sus primeros versículos, nos dice claramente cuál era la actitud de Belsasar. Y ustedes solo con estos versículos nos vamos a poder dar cuenta de qué tipo de hombre era el que estaba gobernando Belsasar, que estaba gobernando Babilonia. Dice el versículo 1, el rey Belsasar dio un gran festín en honor de sus 1,000 dignatarios. En presencia de estos bebió vino. 2. Bajo el efecto del vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y plata de su padre, que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Se trajeron pues los vasos de oro y plata tomados de la casa de Dios en Jerusalén, y ellos bebieron el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Bueno, el primer gran error de Belsasar fue, uno, olvidarse del Dios de Israel, el Dios de Nabucodonosor, podríamos decirle, porque Nabucodonosor en sus últimos momentos reconoció que el Dios de Daniel era el Dios poderoso, era el Dios eterno. Y entonces, cuando él había conquistado Jerusalén, se había llevado las piezas claves del templo. Recuerden ustedes que Israel tenía un templo. Y en el templo habían algunos artículos destinados única y exclusivamente al servicio de Dios y que tenían un carácter de santo y que por lo tanto no podían ser tocados ni podían ser usados para ninguna otra actividad. El que los usaba o los tocaba estaba bajo pena de castigo divino, no del castigo de los levitas, sino castigo divino, porque era algo dedicado completamente a Dios. Recuerden que habían vasos, había un arca, había unas mesas, ya, todo esto estaba dedicado al servicio de Dios. Como en cualquier organización, dedicamos algunas cosas al servicio de ella. Por ejemplo, los que somos religiosos y vamos a una institución religiosa,
sabemos que hay artículos que pertenecen para el servicio de Dios y que no podemos hacer uso de ellos para otras actividades. Los que pertenecen a una sociedad de beneficencia, una sociedad mercantil o cualquier cosa, saben también que tienen artículos que son dedicados exclusivamente para eso y están inventariados y no pueden usarse para otra cosa, ¿verdad? So pena de castigo. Entonces lo mismo pasaba con el templo de Jerusalén, tenía sus cosas sagradas. La diferencia es que estas cosas sagradas tenían un carácter de santo y estaban apartadas única y exclusivamente para Dios. Por lo tanto, el que tocaba eso se ponía en problemas con Dios, no con los judíos, no con los israelitas, sino con Dios. Y había una pena de que el que lo tocara tenía que tener unas consecuencias por haber profanado lo santo que Dios había dedicado, que Dios había puesto a su servicio. Y Nabucodonosor durante su existencia nunca tocó los vasos ni los utensilios del templo, siempre los guardó. Pero Belsasar, como no era un hombre con visión, usó los vasos como una forma de orgullo, como de decir, bueno, soy el rey de Babilonia, ¿verdad? Por lo tanto, los vasos del templo, que las copas del templo, pues no significan nada, porque son material. Y voy a demostrarle a todos que yo tengo poder como para ir a traerlos y poder disfrutar con ellos, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que él comete aquí, el primer error que comete es no reconocer al Dios de Nabucodonosor, no reconocer que hay cosas sagradas y dedicadas a Dios que no pueden ser tocadas, ¿ya? Y que no pueden ser usadas para otro tipo de actividades, porque estaríamos entonces poniendo a Dios como en segundo lugar, diciendo que Dios no vale nada. Entonces, ese fue el primer error de Nabucodonosor. Bueno, en el versículo 5 dice, de pronto, cuando él estaba en esa fiesta y estaba disfrutando el vino y las orgías y todo, miren, la verdad es que las fiestas que se hacían en Babilonia eran como las fiestas que se hacían en Roma, ya, en la Roma imperial. Las orgías que, si tenemos idea y hemos escuchado y hemos oído la historia de Roma, nos damos cuenta que las orgías en Roma era todos contra todos, ¿ya? Mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, y el vino, la carne, la comida, todo era una orgía, ¿ya? Eran uso de, me imagino que también usaban sustancias alucinógenas, porque recuerda que el hombre siempre ha existido buscando cosas que le den satisfacción y le den felicidad, supuestamente, y le den placer. Entonces, en esas orgías se hacía de todo, no había límite para la mente, o sea, no había límite para la imaginación. Y eso mismo sucedía en Babilonia, porque Babilonia era súper politeísta, ¿ya? Entonces no tenían una creencia ni unas normas muy estrictas que pudieran prohibirle algo, sino simplemente eran muy libres. Entonces dice que mientras él hacía esto, aparecieron los dedos de una mano humana que se pusieron a escribir detrás del candelabro. En la cal de la pared, o sea, en la pintura de la pared del Palacio Real, y el rey vio la palma de la mano que escribía. Nos saltamos al versículo 8 y dice, vinieron pues todos los sabios del rey, pero no pudieron leer el escrito ni declarar al rey su interpretación. Bueno, cuando Belsasar ve eso se asusta, definitivamente, ¿verdad? Porque no hay un cuerpo humano, no hay nadie que esté escribiendo, solo es una mano. Y entonces, recuerden que Babilonia tenía un grupo de gente que era considerada la más sabia, la más inteligente, la gente que descubría enigmas. Y dentro de eso se recuerda que el dirigente de todos ellos, cuando Nabucodonosor reconoció a Dios, estaba Daniel. Pero como ya Nabucodonosor no estaba, Daniel entonces estaba relegado a un segundo plano. Y por lo tanto, Belsasar no llamó nunca a Daniel. Llamó a sus sabios, a sus magos, a sus astrólogos, para ver qué decía la escritura. Pero el problema fue que no la lograron interpretar. ¿Ya? Vamos a leer en el capítulo 5 siempre, y versículos 25, lo que dice la escritura.
Recuerden que miren, cuando Belsasar se da cuenta que no logran interpretar sus reyes, entonces aparece una señora que es como su mamá y le dice, mira, hay alguien que sí te podría ayudar, porque ella sí se recuerda, ella tenía un poquito más de mente histórica, ¿va? Y se recuerda de Daniel y le dice, mira, hay alguien que sí te puede ayudar, que es es Daniel, ¿va? El que cree en el Dios de tu antecesor, que fue Nabucodonosor, ¿va? Y entonces él te puede ayudar y lo mandan a traer. Y Daniel, entonces, con la ayuda de Dios, no con la ayuda humana, sino con la ayuda de Dios, interpreta las palabras. Ahora, el idioma trazado no era un idioma desconocido, era un idioma conocido, porque por eso lo leyeron. Pero lamentablemente, para confusión de Belsasar, las palabras eran cortas y por lo tanto tenía que haber usado mucha imaginación o una inspiración divina para poderlo entender, porque era un mensaje, como digamos, en clave, secreto, como cuando uno manda claves y secretos a alguien y le dice, mira, solo te voy a poner tal cosita y tú vas a interpretar qué significa tal. Pues esa fue la forma de que Dios le escribió. ¿Por qué? Porque lo que quería era manifestarse nuevamente. Dios, o sea, en su amor, lo que quería era manifestarse nuevamente para que lo reconocieran como el Dios supremo, ¿verdad? Pero lamentablemente el humano a veces no entiende. Entonces vamos a leer los versículos 25 de Daniel y dice, la escritura trazada en la pared es Mene, Mene, Tekel, Parsim. Si se dan cuenta, o sea, si logramos, si supiésemos un poco de hebreo, arameo, podríamos decir, bueno, no tampoco tiene significado, ¿verdad? Pero cuando lo interpretamos a la luz de lo que Dios quería decir y cómo inspiró a Daniel para que lo interpretara y le diera el contexto adecuado, entonces nos damos cuenta que tienen un gran significado, ¿ya? Cada palabra tiene un gran significado. Y la interpretación que Daniel le da es esta. Y dice, la interpretación de las palabras es esta. Mene, Dios te ha medido tu reino y le ha puesto fin, ¿ya? Eso es lo que significaba Mene. Los sabios no sabían qué significaba, o sea, entendieron una cosa, pero no lograron llegar al fondo, por lo tanto no podían decir qué era lo que significaba. Tekel significa ha sido pesado en la balanza y encontrado falto de peso. Miren, las balanzas sirven para que nosotros balanceemos, ahí digamos, una libra es una libra y si baja de un lado es porque no tiene una libra y el otro lado sí tiene una libra. Entonces, al gobierno de Belsasar fue pesado y fue encontrado falto de peso. O sea, no se le encontró como un hombre capaz ni administrativamente ni religiosamente para dirigir la nación. Por lo tanto, fue pesado y fue encontrado falto de peso. Y por lo tanto, no era útil a Babilonia. 3, versículo 28, la tercera palabra dice Parsim. Tu reino ha sido dividido, dice, y entregado a los medos y los persas, ¿ya? Entonces, las tres palabras significaban que el gobierno de Babilonia había caído, que Belsasar había sido alejado completamente de su gobierno, que no había sido capaz, y por lo tanto Babilonia era entregada en las manos de los medos y los persas. Bueno, dice que Belsasar, al que interpretara la escritura, le había prometido ser el tercero en toda Babilonia. Y esto llama la atención, porque si Belsasar era el rey de Babilonia, ¿cómo era posible que Daniel iba a ser tercero? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, el primero era Nabonido, que estaba exiliado. No exiliado, estaba en la otra ciudad, adorando a sus dioses, olvidándose de Babilonia, y entonces deja a Belsasar como segundo en Babilonia, ¿ya? Por lo tanto, el que interpretaba la leyenda y la escritura no podía ser ni primero ni segundo, porque ya estaban ocupados. Tenía que ser el tercero. Y el tercero era el lugar que le ofrecía a Daniel, ¿ya? Porque entonces iba a ser el que iba a gobernar después de Belsasar, pero junto con Belsasar como tercer poder. Pero lamentablemente, eso quedó en ofrecimiento, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que Belsasar esa noche fue muerto, ¿ya? Y
no se cumplió la promesa de que Daniel fuera el tercero, solo se le dio el nombramiento, pero hasta ahí llegó, porque Babilonia terminó su época y su historia. Ocupa su lugar, entonces, los medos y los persas. Y si nos vamos a la estatua de Nabucodonosor, nos damos cuenta entonces que la cabeza de oro tenía como al principio, como Babilonia, se termina y entra, como dice la estatua, el imperio medo-persa. Si ustedes se dan cuenta, solo en estos dos tipos de instituciones de imperios, la profecía está cumpliendo. ¿Ya? La estatua que Nabucodonosor vio y que él la hizo de oro perfecta, porque él no quería desaparecer, ni Babilonia que desapareciera, llega a su fin como Babilonia y le da lugar ahora a un imperio menos potente que se llama Imperio Persa. ¿Ya? Cuando veamos los otros capítulos nos vamos a ir dando cuenta cómo la historia, cómo la imagen que se le dio a Nabucodonosor va a ir desglosando los imperios que van a ir ocupando los determinados lugares en su momento oportuno. Pero por ahorita nos damos cuenta que la estatua y el sueño de hace años que tuvo Nabucodonosor se estaba cumpliendo. Eso solo nos dice que hay alguien que está dirigiendo la historia. ¿Quién? Pues ustedes tendrán una buena imaginación y nosotros también para saber quién dirige la historia de este mundo, ¿ya? Y que no es alguien que solo lo hizo por darle un sueño a Nabucodonosor, no, tiene un fin. La historia de este mundo que está revelada en la estatua de Nabucodonosor marca la historia que el mundo va a seguir de aquí en adelante y que ha seguido de allá para acá. Desde el momento en que existió Babilonia ha marcado la historia esta estatua y va a marcar de aquí donde estamos ahorita vivos para adelante. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta y ustedes van a entender en qué parte de la estatua estamos. Ahorita solo estamos hablando un poco de historia, ¿ya? De lo que ya pasó. Pero conforme vayamos bajando, nos vamos a ir dando cuenta en qué parte de la estatua estamos y entonces nos vamos a dar cuenta cómo el Dios de Daniel logró a través de una estatua describir la historia de la humanidad. Bueno, ahora, ustedes dirán, bueno, sí, Medo-Persia era un imperio grande, poderoso, dirigido por un hombre muy inteligente, muy capaz, un hombre dedicado a la guerra, y que él definitivamente era el único que podía vencer a Babilonia, ¿va? Pero recuerden que, como les decía antes, detrás de toda la historia de la humanidad siempre hay alguien, ¿ya? El Dios desconocido que adoraban los griegos, el Dios conocido que adoraban los israelitas, ¿ya? Y el Dios que nosotros conocemos que adoramos ahora. Entonces, la profecía de la caída de Babilonia ya estaba escrita. No era algo nuevo. Miren, si tan solo Nabucodonosor hubiera estudiado las profecías del pueblo de Israel, se hubiera dado cuenta cómo iba a caer su imperio y no se hubiera jactado de toda la Babilonia que él hubiera hecho. Si Belsasar tan solo hubiera tenido un poco de conocimiento de las profecías bíblicas de ese momento, Babilonia quizá no hubiera caído tan estrepitosamente, sino hubiera sido más fácil. Tal vez no hubiera habido tanto derramamiento de sangre porque hubo muerte, quizá, no sabemos, podríamos especular un montón de cosas, pero lo importante aquí es que la historia ya estaba escrita y ya estaba dicha, ¿ya? Vamos a revisar estos versículos en donde nos habla cómo los medos persas iban a intervenir. Y dice, ¿qué dice la Biblia acerca de la destrucción de Babilonia? De Ciro y de la destrucción de Babilonia. En Isaías 42, 27, 28, dice, yo digo, al abismo, sécate y yo desecaré tus ríos. Yo soy el que dice a Ciro, tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis deseos cuando digas de Jerusalén, que sea reconstruida y del santuario echa los cimientos. Nos vamos a parar en estos dos. Miren. En el primer versículo dice, sécate, los ríos. ¿Ya? Ahora,
como, de acuerdo a las fotos y de acuerdo a lo que vimos con Herbert, Babilonia era atravesada por un río, el río Éufrates. Era lo que le daba vida a la ciudad. Pero de cada lado tenía, podríamos decirle así, rejas metidas en el agua, de tal forma que nadie pudiera entrar ni siquiera metiéndose debajo del agua. Ningún barco, ni nada, porque recuerden que antes el Éufrates era navegable. Entonces nadie podía entrar. Por lo tanto, no había problemas de que pudieran invadir Babilonia. Sin embargo, Ciro, la estrategia de Ciro, inspirada por Dios, porque si ya lo vemos aquí, que Isaías dice que Dios le dice a Ciro, tú eres mi pastor y das cumplimiento a mis deseos, entonces la sabiduría que tiene Ciro para poder conquistar Babilonia no es humana, fue divina. ¿Por qué? Porque Ciro con todas sus tropas dice que lo que hizo fue arriba de la ciudad de Babilonia hacer un desvío del río. Hizo un canal, ¿ya? Lo que podríamos decirle un canal. Lo que hacen ahora con nuestros ríos, ¿va? Cuando alguien quiere robarse el agua del río, hace un canal y lo entra a su terreno y deja a los pobres de allá abajo sin agua. Pues lo mismo hizo Ciro. Hizo un canal en el río Éufrates antes de la ciudad. Y entonces secó el río. Y dice el versículo 27, sécate, yo secaré tus ríos. Secó el río Éufrates. Y entonces las rejas que protegían el río quedaron expuestas. Y entonces la gente pudo entrar por las rejas, porque ya el río estaba seco. Y se fueron por todo el cauce del río, porque el río se iba vaciando, ¿verdad? No iba a quedarse el agua ahí acumulada, se iba vaciando y terminó la ciudad ya sin agua. Entonces las tropas de Ciro entraron por las rejas, llegaron a las puertas intermedias de la ciudad, porque la ciudad tenía unas puertas intermedias que unían los dos lados del río, y que por esas festividades y toda esa gran fiesta que Belsasar había hecho, esas puertas estaban abiertas. Y entonces entraron tan fácilmente como nunca nadie se había imaginado. La otrora Babilonia que Nabucodonosor decía que era inexpugnable, ahora era solamente una ciudad ¿ya? Tan fácilmente conquistada, sin mucho derramamiento de sangre, las murallas no sirvieron de nada, nada fue útil para su defensa. ¿Por qué? Por única y exclusivamente la locura de un rey. Por única y exclusivamente porque el hombre que llegó no fue suficientemente capaz de poder gobernar una ciudad de tal naturaleza. ¿Ya? Pero esto estaba profetizado. O sea, no podemos extrañarnos. Realmente Dios ya lo había profetizado. Y es más, había profetizado, como dice en el versículo 28, la reconstrucción de Jerusalén. Recuerden ustedes que quien destruyó Jerusalén fue Nabucodonosor. Fue la que la conquistó y la hizo trizas, la destruyó completamente. Y de ahí, de hecho, de ahí salió ¿cómo se llama? La captura de los 4 hebreos, ¿verdad? Es que se los llevó a Babilonia y los instruyó y le cambió nombres con tal de que se olvidaran de su cultura. Entonces, el cumplimiento de esta profecía, ahora falta un poquito más, que lo vamos a ver en otro capítulo, porque ahorita solo estamos viendo la caída de Babilonia, la reconstrucción de Jerusalén. Y esta reconstrucción se inicia con Ciro, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver ahorita, no nos vamos a adelantar, solo centrémonos en eso, solo es para que ustedes vean cómo Dios está dirigiendo la historia, o sea, es interesante, porque Ciro ni siquiera se imaginaba que iba a ser instrumento de Dios, pero estaba siendo instrumento de Dios en esos momentos. Bueno, vamos a leer Jeremías 50:38, dice, sequía a sus aguas y se secarán, porque tierra de ídolos se saquea y por sus espantos pierden la cabeza. ¿Por qué cayó Babilonia? Porque Belsasar se dedicó a sus orgías, porque era una ciudad politeísta, porque había lucha de poder civil adentro por la misma perdición de Belsasar. Y entonces la única forma de conquistarla era secando sus aguas. Y se secaron, dice Jeremías 50:38. Bueno,
Y en Jeremías 51, 13, 36, vamos siguiendo cómo es que la Biblia hablaba de Medo-Persia y de Ciro. Dice, tú que la has instalado sobre muchas aguas y sobre muchos tesoros, llega a tu fin, el término de tus ganancias. Esa noche Babilonia la Grande dejó de ser Babilonia y se convirtió en un país conquistado. Nunca más volvió a levantarse, ni será levantado. En el versículo 36 de Jeremías 51, 13 y 36, dice, por tanto así dice Yahvé, heme aquí que defiendo a tu venganza y deseco el mar, y él lo dejo enjuto enjuto tu nacimiento. Miren, cuando no hablan enjuto es que se seca, ¿verdad? Estos versículos son tomados de la Biblia Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Jerusalén es una Biblia que tiene el vocablo un poquito más adaptado a la traducción original del hebreo y el arameo. Entonces, por eso es que algunas palabras suenan así un poquito raras. No es como la Reina Valera 1960 que está adaptada a nuestro vocabulario español, latino, a nuestro castellano. Esta es un poquito más, la traducción es más adaptada a lo real, por eso las palabras son un poquito más así como que muy tajantes, muy cortantes, pero son más cerca de lo real. Por eso dice, sécate el mar y te enjuto el nacimiento. ¿Qué fue lo que le pasó al río Éufrates? Se enjutó, si ustedes quieren decirlo así, o sea, se secó. Sus aguas se secaron. El nacimiento que le daba vida a Babilonia fue eliminado. Por lo tanto, ya no hay opción de que Babilonia tuviese la base de sobrevivencia que era el río. Y era la única forma. Y Jeremías lo dice, Dios lo profetizó a través de Jeremías de cómo iba a caer Babilonia, ¿ya? Cómo iba a ceder y cómo iba a terminar Babilonia. Bueno, ahora, todas estas referencias del secamiento del río Éufrates, no, la Biblia las anunciaba como el punto más vulnerable de la ciudad, ¿ya? Y profetizó la caída de Babilonia de una forma tan fácil, pero tan fácil, que no lo sabíamos, que no se lo podía uno imaginar, ¿verdad? O sea, Nabucodonosor jamás pensó que Babilonia iba a caer de esa forma. Era un hombre de guerra y todas las guerras las ganaba. Él había conquistado toda la tierra conocida. Todo lo que en ese momento se conocía de la tierra estaba conquistado por Babilonia. Él era el que gobernaba. Entonces, por lo tanto, para él que su ciudad cayera de una forma tan triste, tan fácil, si él hubiera estado vivo, hubiera sido decepcionante, ¿verdad? Pero sin embargo, todo esto estaba profetizado, ¿ya? Todo esto estaba profetizado ya por Dios y por eso es que las cosas resultaban ser tan fáciles, ¿ya? Esto solo nos enseña que en la historia de la humanidad no es el hombre el que traza la historia, ¿ya? El hombre vive la historia, pero es Dios quien maneja la historia y maneja el fin. Solo nos da la oportunidad para que nosotros seamos partícipes o tomemos un papel o tomemos una decisión acerca de lo que podemos hacer, ¿ya? O lo que queremos hacer. Bueno, miren, hemos hablado de Babilonia la Grande. La Babilonia que cayó hace 2600 años, más o menos, años más, años menos, ¿ya? Sin embargo, la caída de Babilonia proféticamente simboliza la caída de otra Babilonia, ¿ya? La Babilonia espiritual, escatológica. La Babilonia histórica era la cuna del politeísmo, ¿ya? La cuna de la perdición, pero física, es lo que estamos viendo, pero que gobernó al mundo. O sea, con todos sus errores gobernó al mundo en su momento. Ahora, ustedes han oído que hay una Babilonia. No vamos a entrar en detalles porque esto lo vamos a ir estudiando poco a poco. Pero este capítulo, así como nos marca la caída de la Babilonia histórica, nos marca también la caída de otra Babilonia, que es la Babilonia espiritual, si ustedes le quieren llamar. Nosotros le llamamos la Babilonia escatológica, pero si lo hacemos simple, es la Babilonia espiritual,
el mundo corrompido, el mundo que está convulsionado, el mundo que se ha alejado de Dios. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios escogido. Por tanto, Dios lo tenía apartado, ¿ya? Para que fueran sacerdotes del mundo, para que enseñaran su amor, su doctrina y su justicia. Babilonia los conquistó porque el pueblo de Israel cayó. También cayó por el humano, ¿ya? El humano que se aparta de Dios cayó. Entonces Babilonia llegó a dominar el mundo. Su función también tenía que ser haber enseñado al Dios de Daniel, porque Nabucodonosor lo había entendido. Sin embargo, volvió a caer, ya, cayó. Pero las enseñanzas de Babilonia, las costumbres y tradiciones de Babilonia se pasaron a todos los pueblos conquistados por ellos, ¿ya? Y cuando llega Medo-Persia, también adquiere las costumbres que ya están instaladas en Babilonia. Y como todo gobierno nuevo, y nosotros lo vemos en nuestra política actual, todo gobierno nuevo que llega, por lo regular no puede quitar de un tajo todas las políticas anteriores. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio, tanto personal como sociales, como industriales, como financieros, educacionales. Entonces lo que hace es repartir el pastelito, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que el gobierno que llega reparte pastel, reparte poder, cuotas de poder, un poquito para acá, un poquito para acá, y aparte pone sus políticas, las que él puede introducir, pero permite que las demás permanezcan para mantener, dizque, la unidad, ¿verdad? Porque somos un gobierno de unión, ¿no? Entonces mantenemos ciertas políticas, aunque no sean muy buenas, pero las mantenemos para no crear un caos. Pues lo mismo pasó con los medo-persas. Conquistan Babilonia, pero para no entrar en caos con toda la población y con todos los pueblos conquistados por Babilonia, que ahora forman parte de su nuevo gobierno, pues les permiten algunas cosas y se adaptan a algunas cosas y adquieren algunas costumbres y tradiciones de ellos para podernos mantenerlos dominados, ¿ya? Y entonces, bajo estas condiciones, esta cultura babilónica se riega a todo el pueblo y vienen los medos y los persas, vuelven a conquistar el mundo conocido y vuelven a regar la cultura ya de ellos con la de los babilónicos. Entonces ya se forma una mezcla mucho más interesante de religión y de poder civil, ¿ya? Ahora, todas estas tradiciones, costumbres, vienen pasando desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta nuestros días. De tal forma que tenemos un cúmulo de conocimientos y de costumbres que vienen desde la antigüedad, ¿ya? Es como cuando hablamos de las características de un hijo, ¿eh? Un hijo tiene características del papá, de la mamá, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, incluso un poco de la sociedad en que se crió, ¿ya? En la que creció. Entonces, tiene de todo un poquito. Pues es lo mismo que está pasando con nuestra cultura y nuestra historia. Estamos y vamos a ver una Babilonia espiritual en donde hay un cúmulo de perdición, un cúmulo de cosas que nosotros decimos de dónde salió, por qué la humanidad ha decaído tanto. ¿Ya? Ustedes podrán en su imaginación ahorita ponerse a pensar todo lo que la humanidad practica que no es muy acorde a nuestros principios cristianos o a nuestros principios morales, si ustedes lo quieren ver así. Y dicen, ¿de dónde salió todo esto? Pues esa es la Babilonia espiritual, la que se está alejando de Dios, o más bien la que ya se alejó de Dios, y de la cual nosotros nos tenemos que alejar, para no caer en la caída de Babilonia espiritual, como cayó Babilonia histórica. Aquí tenemos algunos versículos, no los vamos a leer porque son demasiados, pero pueden ustedes leerlos en su casa, como esta grabación, este tema se graba, entonces usted lo puede estar en su casa, leerlo detenidamente, leer los dos versículos de los dos lados, la de la babilónica histórica y la espiritual, para que ustedes vean en qué se asemejan y por qué la Babilonia espiritual va a caer igual que la Babilonia histórica. Y su fin va a ser un fin así tan fácil, ¿ya?
que ustedes van a decir, ¿cómo es que cayó si con tanto poder? Pero es lo que les da la Babilonia espiritual, y es lo que nos demuestra Dios en la caída de Babilonia. Entonces tenemos aquí a Jeremías 51:13, que nos habla que la Babilonia histórica moraba sobre muchas aguas, o sea, tenía mucho poder, ¿ya? Gobernaba el mundo conocido, porque las aguas significan, en profecía significan gente, pueblos. Entonces gobernaba sobre mucha gente, naciones, pueblos y lenguas. La Babilonia espiritual, la que se está apartando de Dios, la que se está ya marcando, también gobierna sobre muchos pueblos, tribus y lenguas. Sus costumbres y tradiciones y sus principios los está inculcando, ¿ya? En Jeremías 51:7 nos habla que tiene una copa de oro con vino con la que embriaga a todas las naciones. Babilonia, con todo su politeísmo, contaminó a todos los pueblos que estaban alrededor, ¿ya? Por eso es que hay muchas religiones paganas y muchos países con religiones meras raras, porque todo lo que Babilonia hizo en el momento en que gobernó el mundo lo trasladó, lo inculcó. Y ustedes me dicen, pero es que puede ser que no sea verdad. Pero miren, pues, cuando agarró a los 4 hebreos, les lavó, como decimos vulgarmente, el cerebro. Lo que quería era que desaprendieran toda su cultura, y por eso les cambian nombres y les enseñan nuevas costumbres, lo instruyen en las universidades, y así queremos decirle de Babilonia, con todas sus costumbres y tradiciones, ¿ya? Si lo hizo con 4, ¿cómo no lo hizo con el resto del mundo, verdad? Si él gobernaba. Entonces era una ley, ¿ya? Vamos a ver en unos capítulos más adelante cómo Babilonia influyó tanto en la vida del ser humano y en las costumbres y tradiciones, pero eso lo hizo, por eso hice una copa de oro llena de vino. O sea, Babilonia contaminó al mundo entero con sus principios. La Babilonia espiritual lo está haciendo igual, ¿ya? Está contaminando al mundo con costumbres y tradiciones que no son cristianas, que no son bíblicas, digamos, ¿ya? Más bien que no son bíblicas, que se apartan completamente de la Biblia, y entonces está confundiendo a la humanidad. En Isaías 47 nos habla de que piensa que no es ni quedará viuda, ¿ya? Bueno, Babilonia nunca pensó caer. Esta segunda Babilonia nunca piensa que va a caer, porque su poder es potente, su poder religioso y espiritual que se va a unir, va a formar una alianza donde va a poder dominar, y eso le da poder, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, el comunismo, para hacer un ejemplo tan sencillo, el comunismo nunca pensó en caer, ¿ya? Al contrario, pensó en extenderse más. Sin embargo, lo que tenemos ahora ya no es comunismo, ¿eh? Lo que tenemos es un libre mercado comunitario, ya no es un comunismo, ¿eh? Entonces, cayó. Lo mismo va a pasar con esto, ¿ya? Bueno, en Jeremías 51:8 dice que Dios dicta sentencia contra la Babilonia. En la antigua dictó sentencia. Le dijo a Nabucodonosor, vas a caer, solo eres cabeza. En esta otra dice, vas a caer. Recuerden ustedes que la estatua de Nabucodonosor tiene una piedra que cae sobre los pies cuando la vimos en el sueño y que destruía la estatua, ¿ya? Es un punto estratégico. Si le lanzan la piedra en la espalda, lo más que puede hacer es que doblarse. Si le lanzan la piedra en la cabeza, lo más que puede hacer es moverse. Si le lanzan la piedra en las caderas, le va a doler, pero se va a balancear. Si le lanzan la piedra sobre la pieza de apoyo básica, se cae, ya. Se cae. Para poder botar una columna de hierro fundido, no se bota de arriba. Si uno la quiere botar completa y rápido, la corta de la base y entonces la columna cae. Pues es lo mismo que hace la piedra que es lanzada no con mano de hombre y que destruye la estatua de Nabucodonosor. Por eso que la sentencia contra ella está dada. Será destruida de una forma sencilla y práctica. En Jeremías 59:64 dice, se hundirán y no se levantarán. Miren, Saddam Hussein quiso reconstruir Babilonia para orgullo de su país y nunca lo logró. La profecía dice que Babilonia nunca más sería reconstruida y nunca se reconstruyó. Esta nueva Babilonia se hundirá y nunca más volverá a florecer. En Jeremías 51:45 dice, nos hace un llamado a salir de Babilonia. ¿Ya? El llamado a salir de Babilonia fue a Nabucodonosor.
¿ya? Dios le dio la oportunidad de que lo reconociera como Dios y que hiciera de la Babilonia una Babilonia diferente. Sin embargo, no lo hizo. ¿Ya? No sabemos qué pasó con Nabucodonosor. ¿Ya? Él murió arrepentido, no sabemos, no podemos especular. Esta nueva Babilonia también tiene costumbres y tradiciones que no van con nosotros. Ahora, solo queda de nosotros salir de ella, no seguirlas. No es que no vivamos en este mundo, sino simplemente no practicar lo que esta Babilonia nueva espiritual nos está incluyendo. ¿Ya? Toda la perdición que hay en este mundo ahora y todas esas cosas nuevas que se están autorizando y que se están promoviendo como algo cultural, y como algo normal, no son cristianas. Si usted quiere salir de Babilonia, no las practique y empiece a reconocer al Dios de Daniel. Bueno, Jeremías 51:48 nos dice: el cielo y la tierra se gozan de su caída. Mire, Babilonia cayó y se alegraron la tierra y el cielo, porque se acabó la perdición, entró Medo Persia. Ahora, cuando caiga Babilonia en la segunda venida de Jesús, cuando Jesús venga por segunda vez a recoger a sus escogidos, al pueblo que le adora y que le sirve, Babilonia caerá y la tierra estará agradecida porque ya no habrá tanta perdición, ¿ya? Y los cielos estarán agradecidos porque se acabará la maldad. Bueno, en Isaías 41:2 dice: el río Éufrates se seca dando paso a quienes vienen del oriente. En Babilonia antigua, el río Éufrates se secó, entró Ciro, conquistó Babilonia, la destruyó y se acabó. En la segunda venida de Jesús, es Jesús el que entra, es el Jesús el que viene, seca el río Éufrates, pero como ya vimos que Éufrates significa aguas y significa muchedumbre de naciones y pueblos, entonces va a entrar Jesús y va a entrar a resolver este problema, ya que tenemos ahora. Bueno, y para terminar, Jeremías 51:9, si Dios quiere sanarla y ella no quiere. ¿Cuánto hizo Jesús con Babilonia? Primero, le dio sueños a Nabucodonosor. Segundo, ustedes vieron que lo convirtió en un ser irracional, ¿ya? Tercero, vio milagros con los 4 hebreos y no los aceptó. Al final, logra aceptarlos, pero no logra convencer a sus sucesores, ¿ya? Eso no se logra. Como estamos hablando de una institución, no solo del rey, sino de la institución llamada Babilonia, no se logra hacer con Babilonia. Se mantienen las costumbres y tradiciones, de tal forma que al caer Nabucodonosor y morir, los pocos reyesitos que siguieron detrás de él hasta llegar a Nabonido, siguieron con sus mismas prácticas porque nunca se convencieron, ¿ya? Entonces no quisieron sanar, no quisieron olvidarse de lo malo ni cambiar, y ahí se acabó. La Babilonia espiritual, que es la que vamos a ir estudiando poco a poco y ustedes la van a ir identificando, se van a dar cuenta que tampoco quiere ser sanada. ¿Por qué? Porque lo que tiene es poder, lo que busca es poder, lo que busca es dominación, y entonces no le interesa recapacitar, ¿ya? Y esa es la Babilonia espiritual. Entonces el llamado aquí que Dios quiere hacernos es: la estatua ya pasó, 2 imperios van cayendo ahorita, ¿ya? Un imperio va cayendo ahorita, que es Babilonia. Cayó la base principal de la cabeza, lo que más poder tuvo y más esplendor, porque era oro, por eso es que es de oro, porque el oro, ¿quién no lo quiere? Mire, yo veo a las personas que no importa lo que tengan que gastarse, compran unos aretes de oro, cadenas de oro, porque para ellos eso es un lujo. Ya, quizá para mí no, pero tal vez yo tengo otros lujos raros y feos, pero para ellos el oro es la base. Y todo el que tiene un oro es admirado. Pues lo mismo era en Babilonia. Babilonia fue la ciudad de oro, la cúspide de la estatua, pero ya cayó. Ya cayó. Ahora tenemos la Babilonia espiritual, que también va a caer. Entonces solo tenemos que estar conscientes de qué lado está. Estudiar, ver por dónde vamos, porque como les decíamos, Daniel es la historia del mundo revelado. O sea, ahí está revelada toda la historia de la humanidad.
Lo que pasa es que no la hemos estudiado a fondo y no le hemos prestado atención, pero ahí está el mapa, ¿ya? Por donde tenemos que seguir y lo que le toca a la humanidad cada vez y lo que esperamos, ¿ya? Tenemos que conocer este mapa, este croquis, para saber hacia dónde vamos y en qué momento estamos. Esa es la caída de Babilonia. Espero que podamos haber encontrado algo interesante y podamos haber comprendido los planes de Dios, porque detrás de todo esto hay planes de Dios y hay la misericordia, ¿verdad? Que es lo que quiere sobre todas las cosas, la misericordia de Dios hacia la humanidad. Entonces les agradecemos por su atención y los esperamos el otro domingo. Si ya se dieron cuenta, está interesante. O sea, es interesante ver cómo los gobiernos de la tierra han sido instrumento de Dios para poder cambiar la historia o para poder cambiarla. Y cómo dentro de esta historia el hombre siempre ha querido sobreponerse a Dios y dejarlo un poquito atrás. Entonces los esperamos el otro domingo. Nos toca el capítulo 6 y está sumamente interesante. Ya solo nos quedan 6 más y terminamos, pero ustedes van a aprender mucho. La recomendación sería, si no han leído Daniel, es que se tomen un tiempecito esta semana para leer el capítulo 6. No se preocupen si no lo entienden. Nosotros también a veces no lo entendemos y tenemos que buscar ayuda, ¿ya? Porque así es, la Biblia dice que cada vez que se abre se aprende un poco más y le encuentran nuevas cosas. Pero lo principal es, tómense su tiempecito, lean el capítulo 6 y no se preocupen si no lo entendieron. No se preocupen, el otro domingo se los van a aclarar. Y si no se los aclaran en un domingo, se los aclaran en 2 domingos. Pero entonces ya ustedes saben de lo que están hablando. Ya saben ustedes por dónde van, ¿sí? Entonces les agradecemos la atención y les deseamos una feliz noche, que descansen, buen inicio laboral, que quiera Dios que todo lo que hagamos esta semana sea para beneficio tanto espiritual como material y que Dios nos dé lo necesario para poder seguir sobreviviendo.